Entrando, por favor, en lo que ya están listo. Aleluya. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Tenemos listos? Amén. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Unos momentos antes de que Él fuera a la cruz, habló a sus discípulos de una manera clara y directa. Van a tener problemas, van a tener dificultades, pero confíen. ¿Qué dice en el 33? Confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a orar y dar gracias a Dios en este momento. Padre, en esta hora daremos inicio a este estudio precioso. Señor, háblanos de una manera particular. Yo sé que en ti tenemos victoria y también problemas, pero ayúdanos a convertir nuestros problemas en victoria, para que podamos resaltar y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas y las promesas imperecederas de tu reino. Muchas gracias en esta tarde, en Cristo. Amén y amén. Es tal lo que la palabra nos habla con respecto a estos puntos. Lo que vamos a estar estudiando es el origen de los problemas. Vamos a estar tocando diferentes puntos en particular, pero vamos a estar hablando de los problemas, el origen de ellos, y simplemente caminando a cómo poder solucionarlo en diferentes formas, y la solución que trae el poder confiar en la palabra del Señor. Lo que la palabra nos enseña a nosotros es que podamos permanecer en ella. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en Cristo Jesús. Significa simplemente el hecho de poder depender de Él en todo para poder llevar adelante una vida victoriosa en el Señor. Entonces, el punto principal, el origen de los problemas, y vamos a mirar un poquito las razones por las cuales existen tantos problemas, razones por las cuales vienen tantas dificultades. Esto es, en muchas ocasiones nosotros nos hacemos preguntas como: ¿por qué es que Dios permite que vengan tantas dificultades en nuestras vidas? ¿Cuál es la razón por la cual Él no nos quita y no pone una barrera para que esos problemas no nos afecten de una manera particular? Y esto es lo que la palabra de Dios, y en el estudio vamos a estar identificando claramente. Entonces, si miramos un poquito en Génesis, vamos a ver que el origen del problema está en el principio. ¿Cuándo fue? El pecado de Adán. Adán y Eva fueron creados como seres perfectos en el mundo, un mundo perfecto. Ellos no tenían ninguna dificultad, no fueron creados a la mitad, ni con problemas, ni nada por el estilo. Ellos fueron creados perfectos por cuanto simplemente era el plan de Dios hacerlo. En Génesis 2 habla de que ellos gozaban de una comunión plena con Dios y no tenían ningún problema. Y Dios les dio el poder de elegir servirle y obedecerle. Esto fue algo que Dios mismo les dio a ellos. Ahora, había una influencia maligna en el mundo, la cual era, ¿qué cosa? Satanás, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Esta influencia de Satanás afectó de una manera particular la elección que hicieron Adán y Eva con respecto a obedecer o no al Señor. Adán y Eva fueron tentados
y ellos se dieron y eligieron no obedecer a Dios, y simplemente esto fue lo que trajo la maldición para la humanidad y para la tierra. Y esto tenía consecuencias o tiene consecuencias hasta hoy día. ¿Por qué? Porque la tierra y toda la humanidad fueron dañadas por este pecado. Hermana, en la primera, por favor, está todo lo que estoy hablando en este momento sobre el pecado de Adán. Sí, por favor, podemos proyectarlo. Amén. Ahí está, perfecto. Entonces, todo esto crea de una manera particular, todo esto de lo que estamos hablando en este momento. La tierra y toda la humanidad fueron dañadas por este pecado. Este fue el principio del dolor, el sufrimiento, las penalidades y el arduo trabajo. No hay una forma particular, hermanos, en el cual podemos simplemente mirar, sino en el Edén hubo o fue el origen de todo el caos que hoy día incluso estamos pasando en la tierra. La humanidad fue dañada, la tierra fue dañada por los pecados. Segundo, un mundo dañado por el pecado. Vamos a ver un poquito, hermano, en Génesis capítulo 3, versículo 16 y 19. Génesis capítulo 3, versículo 16 y 19. Vamos a leer esta palabra y ver, lo tenemos aquí en el material. Porque como vamos a ver las consecuencias de la maldición de la tierra, por causa de la maldición que vino, por causa de la desobediencia del hombre, simplemente nosotros envejecemos y morimos. La tierra es imperfecta y tiene una cantidad de desastres en este tiempo. Tal es así que tenemos hambre, tenemos inundaciones y tenemos terremotos. Debido al pecado que se originó en el Edén, tenemos todas estas dificultades. Simplemente también tenemos a los animales salvajes, ¿no? Y todo lo que se relaciona a los insectos a fin de se crea una cadena alimenticia en toda esta forma. ¿Por qué? Porque el uno mata al otro y ya se alimenta y así sucesivamente. Así es que todo esto fue creado por lo que sucedió en el Edén. Aunque no todos somos es también debido al pecado que algunos niños nacen en una forma con problemas, ¿no? Vamos a definir esto exactamente. No es que los niños nacen por causa del pecado de sus padres, ni por causa del pecado de sus abuelos. Simplemente todo esto existe por causa del pecado que sucedió en el Edén. O sea, la tierra y la humanidad fueron dañados de una manera tal al punto de que el hombre hasta hoy día sufre de una manera tal y no hay control alguno sobre ello. Nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a leer capítulo, lo que hemos dicho, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. 17, 18 y 19. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué cosa, qué maldición, qué situación dramática de cambio. Esto no estaba en los planes de Dios cuando creó al hombre y a la mujer, tampoco cuando creó todo lo perfecto en la tierra. La tierra no era imperfecta, la tierra no tenía ningún diseño de que sea tal como hoy día podemos ver que existen huracanes, existen terremotos, existen todo tipo de dificultades naturales que estamos viendo hoy día en la tierra por causa no de otra cosa, sino de ¿qué? Del pecado que se originó en el Edén. ¿Quién desobedeció? El hombre. El hombre eligió no servir a Dios. Si me permiten un poquito quedarme en esto y explicar algo, dice en el versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será, ¿qué cosa? La tierra. Aquí tiene algo clave: la tierra será maldita, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, teníamos, o lo que el hombre tenía a partir de allí era una expectativa de constante problema en problema. Ya se metió el hombre en problemas con Dios, con el Creador, y el hombre fue el que dañó todo lo bueno que Dios creó, y por causa de ello yo quería lo mejor para ti, quería que la tierra lo mantuvieras sano, lo quería tan perfecto como yo lo creé, pero tú elegiste vivir acorde a como tú querías. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre. Tal cual vivió y se fue y caminó. Ahora, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo tercero, del origen del problema. El problema radica en esto: tenemos una tendencia a pecar. Probablemente quiero leer un material que dice: usted haya escuchado la historia de un niño al que se encontró haciendo algo indebido. Cuando su madre le preguntó por qué lo había hecho, él respondió: el diablo me obligó a hacerlo. Es fácil echarle la culpa al diablo de todos nuestros problemas, ¿verdad? Pero la verdad es que todos nuestros problemas es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay algo increíble: a nosotros se nos dio el poder para elegir obedecer a Dios o no. Cuando pecamos estamos haciendo una decisión personal y por lo tanto somos responsables de nuestro pecado. Romanos 5:12. Por tanto, esto es lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Entró el pecado por quién? Por un hombre. ¿Quién fue el hombre? Adán. Y de la misma manera que dice la palabra, por el poder y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La generación de Adán, nosotros somos, ¿no? Estos pasajes bíblicos nos ponen de manifiesto que cada uno de nosotros nace con la capacidad de pecar y que somos responsables de nuestra elección de hacer bien o mal. Muchos de nuestros problemas son el resultado de los pecados que cometemos, palabras impropias que hablamos o actitudes pecaminosas, tales como testarudez, el egoísmo, la codicia, el celo y las prioridades erróneas que tenemos en nuestra vida. O sea, no podemos echarle la culpa todo a
a Dios, ni a Satanás, ni a nadie. Algunos son expertos de echar el problema a otro siempre. Él nunca tiene la culpa, siempre el otro tiene la culpa, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos asumir de que el pecado, por cada pecado que cometemos nosotros, vamos a ser responsables ante el Señor, porque todo es algo personal. Amén. Todo es personal. O sea, el diablo me obligó a pecar. El ejemplo del niño que pusimos aquí. El diablo no nos obliga a hacerlo. El diablo va a tentarnos, pero nosotros somos los que vamos a decir sí o vamos a decir no, lo que vamos a desobedecer o vamos a obedecer, ¿correcto? El enemigo, incluso el enemigo no puede leer nuestra mente. ¿Sabían esto? El único que puede leer nuestra mente es Dios. Satanás no puede, no tiene el poder. Él no es todopoderoso. Él es poderoso, pero Él no es todopoderoso. Razón por la cual tiene limitaciones. Porque recuerden, Satanás también fue creado por Dios. Amén. Así es que todo lo que nosotros podamos hacer, por ejemplo, si yo soy un egoísta, yo estoy creando un problema, ¿no? Si yo soy una persona que es codicioso, entonces estoy creando un problema para mí. Si yo soy una persona que tiene celos, si soy una persona que tiene prioridades equivocadas en la vida, yo soy responsable de esto y de los problemas que acarrearán esto para toda mi vida. ¿Me explico? Nosotros hacemos el camino. Nosotros somos los que creamos el colchón. El camino está allí. Yo decido qué es lo que voy a hacer conforme a la palabra del Señor. Porque para eso tenemos la Biblia como hijos de Dios, ¿no? Para poder saber qué hacer, qué no hacer, cómo vivir la vida, cuál es el estilo de vida que voy a llevar delante del Señor. ¿Para qué? Para tener una vida saludable. ¿Esto va a eliminar los problemas? No. Pero simplemente va a ayudarme a tener control sobre los problemas y mi actitud va a ser diferente hacia todo esto. Amén. La Biblia registra una situación importante cuando Jesús sanó a un hombre que había estado enfermo por mucho tiempo. Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto está en Juan capítulo 5, versículo 14. Vete y no peques más. Evidentemente parece que en este caso fue el pecado del hombre la causa de la enfermedad, ¿no? O sea que el hombre se enfermó por causa de sus errores y decisiones. Las personas que abusan de su cuerpo al usar drogas perjudiciales, al fumar tabaco y al comer o beber en exceso, por su inmoralidad o por otros actos pecaminosos, se acarrea serios problemas físicos como resultado de estos, ¿no? Entonces, simplemente hay situaciones en las cuales nosotros, por la tendencia que tenemos a pecar y de hacer lo incorrecto, entonces decidimos y tenemos delante de nosotros las opciones. Es cierto, los amigos me pueden invitar a que yo pueda probar un poquito de cocaína, un poquito de heroína, un poquito de fumar, un poquito de cerveza, un poquito de las cosas que van a dañar mi cuerpo. Y entonces, si yo tomo la elección de poder hacer estas cosas, por supuesto que mi cuerpo se va a dañar, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, las consecuencias primeras. Es que una persona fumadora, por ejemplo, cuando llena una solicitud para solicitar un seguro, la primera cosa que sube es el seguro, ¿verdad? Ya hay consecuencias, ¿no? En segundo lugar, una persona que se mete en drogas, en cualquier momento se encontrará con las autoridades y va a tener que rendir cuentas sobre esto. Entonces, hay consecuencias, pero vamos un poquito más lejos y no vamos a dejar de lado un poquito la policía, vamos a dejar un poquito lo alto del seguro, pero vamos a ver cómo daña el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico con las drogas. Hay gente que simplemente quedaron
aquí con problemas cerebrales de consumir tantas drogas. Y esto trajo sus consecuencias hasta cuando se convierte personas. Conozco de personas que hoy día están convertidas, aman a Dios, dejaron su vida pecaminosa, dejaron las drogas, dejaron el alcohol, dejaron todo y hoy están bien delante del Señor, pero tienen algunas consecuencias físicas que les consumió completamente esto, ¿no? Y eso lo van a tener que pagar, las consecuencias se pagan, todo tiene consecuencias. No vamos a decir que esto va a pasar ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, todo esto, hermanos, tiene lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Los problemas. Los problemas vienen por diferentes razones. Ya hemos visto algunas de las razones. Primero de los primeros es el pecado de Adán. O sea, de ahí ya estamos destinados a los problemas que nos trajo su mala decisión, ¿no? Segundo, un mundo dañado por el pecado. O sea, la maldición que vino a la tierra por causa de la mala decisión que hizo Adán y Eva. La maldición era todo esto que hemos hablado, ¿no? El tercero, nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, las elecciones que hacemos en nuestra vida una vez que se nos da la oportunidad. El problema siempre está allí. Nadie nos puede obligar a lanzarnos a hacer lo que no tenemos que hacer. Nadie necesita hacer lo que está enfrente de él, que incluso sabe que es correcto y que no es correcto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de moralidad e inmoralidad, mucha gente, estamos colocando solo ejemplos de drogadictos, ejemplos de alcohólicos, ejemplos simplemente de personas que han consumido en exceso tabaco, pero también hablamos en términos inmorales. Hablamos de una mujer, por ejemplo, que peca deliberadamente delante del Señor. Va a haber consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de niñas, incluso en el colegio, que salen y están embarazadas? Consecuencias de pecado, ¿no? Es consecuencia del pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que personas están adquiriendo enfermedades sexuales en su vida? Por pecado, por vivir una vida que han decidido simplemente hacer lo incorrecto delante del Señor y viven con ese problema, y tratan simplemente. Entonces, es un problema creado. Yo estoy creando un problema para mí cuando yo estoy deliberadamente tomando una decisión de pecar delante del Señor. Ahora, todo esto nos trae a pensar un poquito en que el modo en que reaccionemos frente a los problemas puede crear nuevos problemas. ¿Qué significa esto? Hay personas que saben cómo confrontar un problema y tratan de una manera serena y buscan ayuda y tratan de ser tranquilos hasta solucionar y salir de esas dificultades. Pero hay otros que crean dificultades en sus vidas y crean un problema en sus vidas al punto que hacen, al punto que un problema le lleva a otro problema, ¿no? Entonces, la forma en la cual se hace todo esto es lo que va a determinar cómo puedo salir o no de los problemas. Una actitud mala o un espíritu quejoso son reacciones pecaminosas que afectan nuestras circunstancias. ¿Conocen personas quejonas? Personas que simplemente se quejan de todo. ¿Tienen una uña rota? Es una queja para la eternidad. ¿Tienen una dificultad en el trabajo? Eso nunca acaba. Sale, va, habla hasta por los codos, le cuenta a medio mundo. Aquí contó una cosa, allá contó otra cosa, de allá ya se fue y cambió su chisme y todo. Entonces, ¿a qué le lleva? Ese problema que tiene el trabajo le lleva a otro gran problema ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no es conocido porque tiene un problema, ahora es conocido por chismoso o chismosa, ¿no? Entonces simplemente un problema le lleva
a otro problema. Ahora, cuando sucede esto, nuestros problemas pueden vencernos y hacer que perdamos la comunión con Dios. Como veremos un poco más adelante en este curso, al adoptar una actitud positiva nos ayudará a tomar nuestros problemas en victoria, y el resultado será de crecimiento espiritual, porque la forma en que lo encaremos va a ser determinante. ¿Para qué? Para menguar el problema en nuestra vida o aumentar el problema en sí, ¿no? Si es que vamos adelante, sería un error asumir que en esta vida podemos vivir una vida perfecta. Eso es imposible. Y evitar que todos los problemas relacionados con el pecado. Jesús mismo dijo: ustedes están en el mundo y mientras estén en el mundo van a tener dificultades. Eso ya fue dicho por Jesús. Así es que póngale un 10 allí de que usted va a tener problemas. No va a escapar de eso. El tema es cómo salir o cómo solucionar o cómo sobrevivir con estos problemas. Esto es lo que tenemos que aprender. De vez en cuando usted puede tener problemas que resultan de sus debilidades. ¿Qué significa esto? Problemas por causa de algo que tenemos, con el cual estamos batallando y luchando, ¿no? Algunos, si me permiten, algunos es el vicio, cualquier tipo de vicios. A otros es inmoralidad. No puede dejar de pecar. Vive una vida pecaminosa y no le importa, o si le importa o le quebranta, simplemente lo reprime y trata de vivir la vida y dice: esta es mi vida, y esta parte de mi vida Dios no se mete, y en la otra parte, en el momento en que yo le sirvo, en el momento en el cual yo le adoro, es otra parte. Entonces simplemente trata de reprimir eso y dejarlo supuestamente en el fondo, pero lo que eso crea es un vacío tal que esa persona nunca es feliz. Es una persona amargada, es una persona polarizada, es una persona bipolar, es una persona que no le gusta nada. ¿Por qué? Porque el problema no es afuera, el problema es adentro, el problema es aquí en el corazón. El problema es que necesita reconocer que necesita una ayuda de parte de Dios. Ni de otra persona incluso. Es incluso de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el problema que tiene ya es un problema que le consumió. Ya vive eso como algo normal de su vida y lo acepta y dice: voy a vivir hasta donde pueda y voy a sobrevivir hasta que Dios me permita. Y sabe dónde está la solución, y sabe dónde está la respuesta, y sabe cómo salir de esto, pero se atormenta a sí mismo y se dice: yo no puedo eso no es para mí, eso es para otra persona, pero no es para mí. Yo estoy destinado o destinada a vivir esta vida, y esto es lo que quiero, y esto es lo que deseo, y aunque no lo desee, y hay una contradicción en su vida. Increíble, es increíble. El problema, origen de los problemas, el problema lo tiene allá, lo tiene ramificado y no lo quiere soltar. Ese es un problema, y eso le lleva a otros problemas. Todo esto nos lleva a decir simplemente de que nuestra debilidad necesita fortalecerse. Necesito ser yo el que maneja la situación, no mi problema a mí. Dicho en otras palabras, yo necesito gobernar mi problema, no mi problema a mi vida. Dios aún nos ama y nos ayuda a buscar soluciones a todos nuestros problemas cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos dirección. ¿Es correcto? Esa es la forma en la cual Dios trabaja. Dios trabaja cuando le permitimos, cuando le confesamos. Entonces, la pregunta de mucha gente es: si Dios sabe todo, ¿por qué tengo que confesarle? Porque la palabra de Dios dice: si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Qué significa? Significa que yo tengo que expresar. Significa que tengo que declarar mi necesidad. No tengo que quedarme allí.
Ahora, ¿Dios sabe mi problema? Claro que lo sabe. ¿Dios conoce todo mi ser? Por supuesto que lo sabe. ¿Dios conoce todo lo que soy y lo que hago? Mucho y todo. Pero lo que Dios está buscando es simplemente esto: auxilio, por favor. Auxilio, porque no puedo solo o no puedo sola. Yo no quiero más vivir de esta forma. No quiero estar atormentado o atormentada de esta manera. Dios, ayúdame. Le aseguro que con la sinceridad con que se exprese todo esto, Dios vendrá en auxilio y nos hará entender. ¿Y cómo trabaja Dios? Dios es soberano. Dios trabaja de una manera que la cual simplemente es única con cada uno de nosotros. Lo hace de una manera individual, personal, y lo hace de una forma directa y lo quita y absorbe. ¿Saben por qué? Porque Él dijo en nuestro versículo primero que leímos: yo he vencido al mundo. Y el que ha vencido al mundo dice que no nos dejará ni nos abandonará. Entonces, una persona que vive amargado o amargada, una persona que vive no aceptando su realidad o su problema, una persona que vive diciendo, yo soy así y nadie me va a cambiar a mí, es una persona que simplemente ha aceptado y está decidido a vivir esa vida porque lo quiere, no porque está obligado por Satanás. ¿Recuerden esto? No porque no pueda vencer, porque Jesús dijo ya, yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, ustedes también. Entonces, la potestad, la autoridad ya está hecha. Necesito asumir, confesar, declarar y recibir de Dios todo. Y el perdón de mis pecados, de mi vida, y Dios pondrá. Y usted capaz se pregunta y dice, pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo es que de la mañana a la noche Dios puede quitarme de mí el deseo de pecar, el deseo de hacerlo mal? Lo hace. Lo hace porque lo hace. Porque Él es poderoso. Hay testimonios de esto. Esto nos lleva un poquito a pensar de que también hay resultados de influencias externas que nos traen problemas a nosotros. O sea, el problema no solamente es porque Adán pecó o porque el mundo fue maldecido. El problema no es solamente porque tengo una tendencia pecaminosa. El problema también lo puede crear, puede suceder de algo en el cual yo no tengo control. Influencias externas. Hemos visto el problema simplemente, hermanos, de la humanidad, en el cual se ha sumido en dificultades. Romanos 3:23. Yo quiero leer con ustedes. Abran sus Biblias. Quiero que marquen eso. Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Aleluya. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, de por sí, por la tendencia pecaminosa, porque tenemos habilidad de pecar, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero alguien vino y nos rescató. Es Cristo Jesús. Ahora, miremos entonces claramente lo que vemos. Muchos de los problemas que afrontamos son el resultado de fuerzas completamente fuera de nuestro control. ¿Cuáles son estos? Desastres naturales. ¿Ustedes recuerdan del Titanic? El barco más grande que fue creado. Y en su periplo, en su viaje de Inglaterra a Estados Unidos, chocó contra un témpano de hielo, y el barco sufrió avería. Traía 2.200 personas, de los cuales 1.500 personas murieron en esa ocasión, pensando de que era el barco más grande, más seguro, y según su creador, diciendo que ni Dios podía destruir este barco. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos, en menos de 2 horas y media,
se hundió completamente en el océano. Son desastres naturales. Piensa en todos los problemas causados por este desastre. Estoy seguro que había mucha gente cristiana que amaban a Dios, que tuvieron familiares que murieron allí. ¿Qué causó eso? Dolor, tristeza. Hasta quizás algunas personas habrán dicho: ¿por qué Dios permitiste que esto pase? Y reaccionaron. Mucha gente reacciona contra Dios, reclamándole: ¿por qué? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué? Si tú eres un Dios que protege, ¿por qué? Y empieza el reclamo. Esto es parte del mundo. No tenemos control. Suceden cosas que no tenemos control en lo absoluto. No sabe, usted y yo, hermanos, posiblemente hayamos sido víctimas de algún desastre, ¿no? Simplemente, capaz que alguien sufrió una inundación en su casa, o se perdió tantas cosas, quizás sufrió terremotos, quizás simplemente hubo problemas y estaba sumergido en algo del cual usted no tenía ningún tipo de control. O quizás hubo un problema familiar, quizás simplemente usted tuvo a alguien que falleció, un familiar muy cercano, o que está enfermo, o simplemente que tiene trastornos mentales, familiares que tienen trastornos mentales. Son problemas que causan, cuando uno piensa y dice: pobrecito, fulano de tal, está así hace mucho tiempo. Causa tristeza ver a alguien en una situación no agradable, ¿es correcto? Y mucho más a familiares. Ciertamente el origen de estos problemas es la maldición que vino sobre la tierra como resultado del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. No obstante, ellos fueron el resultado del pecado individual. La Biblia claramente dice que si los creyentes, así como los pecadores o incrédulos, pueden encontrar problemas solo en el hecho de vivir en este mundo maldecido por el pecado. O sea, nadie está buscando el pecado, simplemente viene, simplemente está allí. Por eso estamos ahora mirando un poquito cuáles son las formas de reaccionar, y esto es lo que el estudio nos llevará más adelante. ¿Cuál es la forma en la cual yo tengo que aceptar esto en el sentido de reacción? ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Ahora, los desastres naturales. Segundo, acciones de otras personas. En tiempos de depresión económica, los negocios fracasan y muchas personas pierden su empleo. Esto no es culpa de nadie, pero es un problema que causa cuando... ¿Por qué? Porque el problema está para mí, el problema está para mi familia, y hay un sinfín de cadenas de problemas que crean todo esto. Pero no soy culpable, está fuera de mi control. Entonces, los problemas están allí. Ahora, esto le podría suceder a usted sin que usted tenga culpa alguna. Su patrón puede decidir cambiar a otro lugar de trabajo. Mire, simplemente, hermano, hay una cantidad de cosas. Alguien que maneja un automóvil puede de una manera alocada venir y chocar por usted sin que usted tenga la culpa, ¿correcto? Simplemente un vecino suyo capaz que puede interpretar mal algo que usted hizo o algo que ve